Bien, vamos a continuar con la clase de electrónica industrial y en esta oportunidad vamos a platicar o centrar nuestra atención específicamente en el diodo rectificador. Mas, sin embargo, cabe aclarar que existe una gran variedad de diodos. Por ejemplo, tenemos el diodo LED o diodo emisor de luz. Tenemos el diodo Zener. Tenemos el diodo rectificador. Tenemos el diodo PIN. Tenemos el diodo túnel. Tenemos el diodo varicap. Tenemos el diodo Shockley. Y así, aparte de estos, tenemos una gran variedad de otros diodos, como son diodo láser, diodo emisor de luz infrarrojo o receptor de luz infrarrojo, de láser también, ¿verdad? Una gran variedad de fotodiodos o sensores. Pero bueno, ese es otro punto. El detalle es que nosotros nos vamos a enfocar específica y exclusivamente en nuestro diodo rectificador para la clase de hoy. Lógicamente también vamos a echar un vistazo al diodo LED porque son los que vamos a utilizar. Recordando con lo que hemos venido analizando en clase, nosotros sabemos que el comportamiento del diodo es este que está aquí graficando voltaje contra corriente en la parte relacionada con polarización directa. Vemos que el comportamiento de los diodos que son elaborados con material germanio, aproximadamente en punto 3, ahí es donde se rompe la barrera potencial, zona de aislamiento, región vacía, y ahí es donde se da la conducción del mismo. Pero si fuera de silicio, no. Si fuera de silicio, nótese que en punto 3 ni se tibia, todavía no se dispara, sino que hasta punto 7 es cuando se dispara. Pero si nosotros lo polarizamos de manera inversa, veríamos entonces que el diodo no va a conducir, porque la barrera potencial de zona de aislamiento, región vacía, se hace más grande, hasta que llega un punto en donde nosotros llegamos al voltaje inverso de ruptura, o el BK, y ahí en ese instante se da el codo que le llamamos nosotros codo Zener, es decir, ahí al romperse la barrera potencial o zona de aislamiento, pues ya no hay de alguna manera resistencia y entonces u oposición, y entonces da un flujo de corriente en forma inversa. Esto no nos conviene, esta parte entrada, esta parte no nos conviene, pero sabemos que polarizado de manera inversa, simple y sencillamente el diodo no conduce. Recordándoles pues que vamos a centrar entonces nuestra atención en el diodo rectificador, y para ello lo vamos a poner a chambear en voltaje de corriente directa y lo vamos a poner a chambear en voltaje de corriente alterna. Ahora bien, ¿qué es una y qué es otro tipo de voltaje de los que estamos hablando? Aquí estamos presentando las gráficas para un voltaje de corriente directa, que bien pudiera ser en este caso, una pilita de 1.5 voltios, en donde se ve una línea continua, porque este voltaje que tenemos aquí, mientras no sea gastado, va a permanecer con 1.5. Hay un consumo de voltaje, pues a lo mejor cae a 1.4 y así sucesivamente. Pero no importando el tiempo, observamos que la altura de la señal, la altura de esa forma de onda sigue siendo 1.5. En el caso de la alterna, no. En el caso de un voltaje de alterna, la alterna que nos vende Comisión Federal de Electricidad, ¿verdad? Esta alterna que nos vende Comisión Federal de Electricidad, que típicamente en nuestras casas nosotros obtenemos a través de dos líneas o dos polos, obtenemos nosotros aproximadamente obtenemos 120 voltios corriente alterna en RMS. Bien, pues el comportamiento de esta señal alterna es tal que, si observan ustedes, partimos de cero y en un determinado tiempo ya la señal tiene 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, etcétera, etcétera, hasta llegar a un nivel máximo. Y luego empieza a disminuir, así sucesivamente hasta llegar a un nivel máximo pero negativo, y así se está comportando. Como ustedes observan entonces, a diferencia de la anterior, esta tiene una gran cantidad de valores. Esta proporciona una
forma de circulación de corriente bidireccional y en tanto esta unidireccional.